Entonces, en cuanto a las prevalencias de la fascia sin soporte capsular, la verdad no hay un dato exacto. Se podría inducir que, que de acuerdo a las patologías que lo causan, no puede tener una prevalencia realmente que es bajita. Hablamos que la complicación de una cirugía de catarata es del 1 al 2% con pérdida de vítreo. Síndromes como el de Marfan tiene una incidencia de 1 en 5.000 y síndromes de pseudoesfoliación de 1 en 4.000. O sea, es algo raro. Y ya la prevalencia de trauma ocular, que es otra de las causas importantes, va a depender mucho de dónde trabajemos, del área donde estemos o de las regiones. Entonces, en sí no tenemos una prevalencia exacta de una fascia sin soporte capsular. ¿Cómo es la evaluación prequirúrgica de estos pacientes? Debemos saber evaluar muy bien cada detalle de cada estructura a nivel ocular, desde la parte anterior hasta el segmento posterior. En la parte anterior debemos ver la córnea, que no tenga recuentos endoteliales bajos, que la córnea esté transparente, la conjuntiva, que no tenga cicatrizaciones extensas, la esclera, que no tenga escleromalácias o áreas de adelgazamiento severos, el iris y la cámara anterior, si es amplio o no, el iris si presenta una pupila que es miótica o si tiene una alteración a nivel del iris que no nos permita fijar, por ejemplo, un lente al iris. Y ya el tipo de luxación de cristalino, si es una luxación de un lente que ya está o es el cristalino entero como se ve en esta imagen. Y el polo posterior que no tenga desgarros, que no tenga áreas de tracción y de acuerdo al estado de la mácula pues será el pronóstico visual. Entonces tenemos todas estas opciones de manejo quirúrgico. Esto pues debemos crear una estrategia que de acuerdo al tipo de paciente, la edad, la córnea, el estado del iris y todo eso, vamos a escoger cuál tipo de técnica vamos a preferir. Y va a depender también mucho de la experticia del cirujano. La mejor técnica es la con la que nos tengamos más confianza y se va a ver pues a medida que hacemos más una técnica, cómo va a mejorar los resultados postquirúrgicos de los pacientes. Y voy a hablar de estas, hay muchas más, pero voy a hablar de esas que son como las que están más en boga en este momento. Vamos a empezar de la parte de adelante hasta la parte de atrás. Los lentes de cámara anterior, como opciones está el Artisan y el MTA, que es un lente rígido de Alcon, que es frecuente en Estados Unidos. Y en lentes de cámara posterior, pues las opciones son el Artisan retropupilar invertido, lentes de 3 piezas fijados a iris, lentes suturados como tal esclera, y las últimas técnicas que están publicando, que son las libres de suturas, como la de Agarwal, la de Yamane y la de Canabrava. Voy a empezar entonces, primero hablando un poquito de la evidencia que hay. Este es el último update de la Academia Americana de Oftalmología, publicado en 2020, la cual querían saber una revisión pues, sistemática sobre qué opciones de manejo quirúrgico de la fascia sin soporte capsular, cuál era mejor. Es una revisión sistemática que escogieron 45 publicaciones de 734, o sea, solo 45 cumplieron con los requisitos de estudios ligeramente con validez estadística. Concluyen lo siguiente, que la elección de la técnica depende de la condición anatómica del paciente, la experiencia del cirujano, qué equipo quirúrgico tenemos, cuánto tiempo quirúrgico tenemos, los riesgos de cada técnica y los beneficios que le podemos aportar a cada paciente. Hay que aclarar que el único lente aprobado por la FDA para la corrección de fascia sin soporte capsular son los lentes de cámara anterior. El Artisan, por ejemplo, no está disponible en Estados Unidos. Concluyen que la fijación con prolena 10 ceros se debe dejar de usar debido a que la hidrolización de esta sutura puede llevar a su degradación 10 o 12 años después. Y comparado con, con los otros tipos de prolene, con el prolene 8 ceros y el prolene 9 ceros, la elección es el prolene 9 ceros,
debido a que el 8 ceros tiene una tasa de edema macular cistoide un poquito más alta que los otros, del 13.2%. Otras suturas que no están aprobadas por la FDA, pero se usan off-label, es el Gore-Tex 70 CB8, que es una buena alternativa debido a que no se ha visto que se hidroliza y puede durar más en tiempo. Pero como toda la revisión sistemática dice que faltan estudios aleatorizados con más de 5 años de seguimiento para realmente recomendar una técnica sobre otra. Vamos a empezar entonces con los lentes de cámara anterior. Estos son los lentes MTA, que son de apoyo angular. Estos es como los últimos que hay, que son lentes rígidos de asa cerrada. Antes eran de asa abierta y con las ópticas rígidas. Estos tienen las ópticas un poquito más flexibles y van a ir apoyados sobre el espolón escleral. ¿Cuál es el paciente que uno podría pues, elegir para estos casos? Pacientes que son muy mayores, que tengan buena recuento endotelial, que no tengan glaucoma, y un lente de estos bien puestos puede pues, recuperar la visión del paciente durante unos años. Hay que tener en cuenta que la incidencia de síndrome de uveitis, glaucoma y FEMA es mucho más alta en estos pacientes, sobre todo cuando está mal puesto. El tamaño, hay varios tamaños. Se calcula con el white to white, blanco a blanco, más 1 milímetro. Y de acuerdo a esto escogemos el tipo o el tamaño del lente. Vamos a ver una cirugía del doctor Chang. Acá. Tiene una cirugía pues, bastante compleja. Es una catarata brunescente, decide hacer una extracapsular y se viene con todo el soporte capsular con la bolsa entera. Entonces pone acetilcolina y va a poner un lente de cámara anterior. Él utiliza un instrumento especial como para deslizar el lente, más fácil, luego lo retira y va a apoyarlo muy bien sobre el espolón escleral. La clave de esta cirugía es que la pupila quede redonda. Si hay algún tipo de tracción de las ópticas sobre el iris, va a generar uveitis, va a generar glaucoma y va a generar oifema. Pero si está bien puesto, podría decir uno que durante unos años va a estar bien el paciente. Esta en sí pues ya casi no se usa en nuestro medio. En Estados Unidos sí vi que había más uso de esta técnica, pero en nuestro medio casi que no se usa. Vamos a ver otra técnica que es el lente suturado de iris. Esta tampoco se está usando ya en los pacientes, pero sería una opción en algunos. Esta es una cirugía del doctor Noé Rivero. El doctor Noé Rivero es argentino y escogió esta paciente que habían operado muchas veces, tenía luxación de un lente de 3 piezas y estaba colgado de esa directomía que tenía ahí. Lo que hace entonces es poner el lente de 3 piezas en la cámara anterior y va a suturarlo con un prolene en 9 ceros, va a pasar de paracentesis a paracentesis el prolene, lo rescata y forma un asa en donde va a hacer una sutura que se llama Ford Throat, diseñada, pues inventada por el doctor Agarwal, la cual va a pasar 4 veces, 4 lazadas y con esto va a tener, o sea, no necesita formar nudos dentro del ojo. Aprieta bien, luego con una cocodrilo va a apretar más la sutura y ahora va a hacer, va a cortar pues el nudo solo con pasarlo 4 veces, o sea, 4 lazadas y con eso tiene, o sea, no hay que hacerle contranudo. Va a hacer lo mismo, pasando por debajo de la óptica, a través del iris, por debajo de la óptica, y ahí va a recibir al otro lado la sutura y va a hacer, a rescatarla para formar el asa y va a pasar 4 veces la sutura. Va a apretar, jalando el lado contralateral, corta
Y ahora sí va a poner el lente en cámara posterior. En este caso, entonces, no quería volver a operar, no quería sacar el lente. Es una paciente que tenía recuento endotelial bajo y pues prefirió hacer esta técnica. Y esta es la foto 2 años después de hacerle la cirugía, donde se ve todavía apretada la sutura. Entonces, ¿cómo es el Single Pass for Stroke? La sutura diseñada por Amara Agarwal es muy útil en pupiloplastias debido a que ya no tenemos que enredarnos tanto eh, para poder hacer el contranudo. Entonces, utilizando un Prolene 9 ceros o si tenemos 10 ceros, pues, pero el problema en la hidrolización es más de cero, entonces utilizamos 9 y lo pasamos 4 veces y alamos del lado contralateral. Luego simplemente cortamos. Es una técnica muy útil, sobre todo para arreglar las pupilas de manera rápida. Aquí, por ejemplo, este es un caso muy complejo que el monstruo en el cual hizo la pupiloplastia, lo rescata después con una cocodrilo, forma de laza y pasa 4 veces la sutura. Bueno, entonces, como les decía, el lente de sutura de iris se utiliza en casos en los cuales pues, no queramos sacar lentes, casos muy seleccionados, pero en realidad no se utiliza tanto por la incidencia de uveitis postoperatoria de estas suturas. Sin embargo, es una opción que tenemos que tener en cuenta. Vamos con el lente Artisan. El lente Artisan se puede poner prepupilar, o sea, en cámara anterior, o retropupilar invertido. La verdad no existe una superioridad en ninguna de las dos técnicas. Sí se ha visto que son comparables en agudeza visual. Hay algunos estudios, otros no, que muestran que puede tener menos incidencia de edema ocular cistoide e hipertensión ocular en el retropupilar, pero otros muestran lo contrario. Pero en realidad no hay estudios grandes que digan cuál es mejor. El lente Artisan está diseñado para que vaya anclado a la parte móvil, por lo tanto no se va a dispersar mucho pigmento, pues si está bien puesto en la parte que es. Y cuando han hecho estudios de lentes fija versus Artisan versus lente fija de esclera, se ha visto que son comparables en las complicaciones como hipertensión ocular, pérdida de células endoteliales, desprendimiento de retina reumatógeno, edema ocular cistoide y en agudeza visual final. Sí se ha visto que los pacientes con lentes fijados de esclera, suturados, pueden tener un poquito más de riesgo de endoftalmitis, hemorragia vitrea postoperatoria o erosiones conjuntivales debido pues, a la sutura o a las ápticas pues, que erosionan. Y con el Artisan, las ventajas del astigmatismo, que porque es lente rígido que es una incisión de 6 milímetros, puede causar alteraciones en el iris, puede causar edema postoperatorio y en algunos casos un poquito mayor de más inflamación en el postoperatorio temprano. Esta es mi técnica del Artisan retropupilar. Hacemos una peritomía, yo hago un túnel escleral con el Crescent y la clave de este túnel es para que no se me borre la cámara durante el procedimiento. Entonces hago un túnel muy bien delimitado hasta la córnea. Una vez tengo el túnel, pues formo cámara con viscoelástico. Esto es clave, manejar bien las presiones. Me pasan el lente. Acá entonces se voltea para que quede invertido. Es útil el viscoelástico para que no se nos mueva porque a veces sale volando. Y lo pongo en posición vertical. Con esta pinza de Artisan, que es una pinza especial del instrumental, lo voy a poner en cámara anterior. Aquí tengo la infusión cerrada, es clave. Voy a rotarlo, puede con cualquier rotador, y lo pongo donde va a quedar. Y luego con esta misma pinza, cojo la parte central y lo pongo retropupilar. Aquí sí abro y formo cámara y dejo la infusión abierta, bajita, y con una espátula de irisina
voy a anclarlo al iris y ahí quedó. Luego suturo pues con puntos simples o continuos. Y así se ve pues, el artisan retropupilar invertido en el postoperatorio. Es muy anatómico en la cámara posterior, es algo bueno pues, para la córnea, aunque el de afaquia en cámara anterior tampoco es que no es igual al fáquico, que si se ven el recuento endotelio muy afectado, no es igual, pero esto es como una posición mucho más anatómica. La técnica anterior es la que yo más uso. La verdad es, una vez se tiene la curva, es relativamente sencillo. Por lo tanto, es la técnica mía de elección. Otra opción ya son los lentes suturados a esclera. Como hablaba, la elección ahora es el problema en 9 ceros. Aquí voy a mostrar la técnica. Esta técnica no, ya no la realizo tanto, tan común, pero es una de las opciones que tengo. Entonces voy a hacer una peritomía. Aquí es clave hacer una peritomía hasta la inserción del recto superior y hasta la inserción del recto inferior. Esta técnica es pues, la modificó el doctor Castro, donde yo me milímetros posterior al limbo, que es donde insertar las agujas, y con un crescent, entonces hago también un túnel escleral de 6.5 o 7 milímetros. Siempre es la buena tunelización. Este paciente tenía pues algunos restos capsulares. Se debe retirar toda la cápsula para que no se enreden las suturas. Al parecer hubo se le congeló. Ah, ya, listo. Doctor Juan Carlos, te estamos viendo, pero no estamos viendo tu presentación. Intenta de nuevo compartirla, por favor. Sí, se congeló. Ok, ya estamos recuperando tu... Ahora, Ahí está. Ahí está. Entonces, el lente CZ está hablando pues que hay que hacer una peritomía amplia hasta el recto superior y el recto inferior, que es donde va a ir realmente el nudo. Esa es la técnica modificada por el doctor Castro, que es el que me la enseñó pues, en Cali, donde yo me formé. Mide 3 milímetros posterior al limbo, que es donde van a insertar las agujas, y mide 6.5 a 7 milímetros para hacer el túnel escleral, que es donde va a insertar el lente CZ. Este lente viene diseñado para ser suturado, tiene unos ojales para uno meter la sutura. Es clave la vitrectomía amplia, quitar todos los restos capsulares, y amplío entonces la incisión del túnel escleral. Voy a empezar antes con la de la problema 9 con a una aguja 30, la inserto a 3 milímetros en la parte inferior primero, sostengo esta parte y la saco por la herida, y luego hago la misma maniobra, la rescato con este ganchito y la saco por la herida. Entonces no puedo confundir las suturas, pongo a un lado la inferior y al lado de la superior. Yo siempre suturo primero la inferior, que es la que va a hacer primero. Se hacen 10 nudos simples sobre el ojal del lente. Eso es un lente rígido que hay que tener mucho cuidado
el maniobrarlo porque se puede quebrar. Voy a alar la parte inferior y voy a poner el áptica inferior, pero dejo el áptica superior afuera. Y ahí hago los mismos 10 nudos para fijar el áptica superior. Acá, entonces, con la McPherson pongo la áptica superior que quede muy bien. Suturo la esclera, yo la suturo con nylon 10 ceros y uso una sutura continua cruzada. Que es muy buena porque sella muy bien la esclera y además no da tanto astigmatismo. De todas maneras, el túnel escleral pues sí tiene un astigmatismo mucho menor a una incisión corneal. Y con esta sutura la verdad es buena para realizar y quedan cruzados muy bien. Queda nudo bien, aprieto bien. Ahí queda. Voy ahora a fijar la sutura de prolene superior, hago un punto paralelo a la córnea y ya otros puntos perpendiculares. Estos dos de acá los hago al nivel de la inserción del recto. Hago dos para formar un asa y vuelvo y hago las 10 trazadas. Y lo mismo, pues, en el áptica, para fijar el áptica inferior. Entonces, una paralela y dos perpendiculares al mismo nivel para formar el asa y poder. La clave es dejar estas suturas muy por debajo de la tenon, muy posteriores, para que no se extruyan, porque también pueden extruirse. Este lente, pues, tiene el riesgo de que se caiga por la hidrolización del problema, sin embargo, puede ir a nivel del cuerpo, o sea, encima del surco ciliar, y una vez se fibrosa todo esto, puede quedar ahí durante muchos años. El doctor Castro pues, tiene mucha experiencia en tiene pacientes de seguimientos de más de 15 años con el lente todavía ahí. El posoperatorio es un poquito más tranquilo que el del Artisan, pues al principio, que no da tanto weight. Yo actualmente estoy usando esa técnica pues para ciertos casos que no tengo soporte para poner un Artisan. Y ya vamos a ver entonces las otras técnicas que hay. Estos videos sí ya no son míos. Este video es de un lente Acros fijado a esclera con Gore-Tex. Esta sutura Gore-Tex es la verdad muy buena porque se ha visto que dura mucho tiempo. Y lo va a hacer, es de la doctora Carla Pérez Montaño, publicada en Retina Tips, y lo va a hacer entonces ya con unos Trocars 25. El lente Acros es un lente hidrofílico que tiene 4 orejas. Podemos utilizar en realidad cualquier lente que tenga 4 orejas para estas técnicas. Pasamos el Gore-Tex por cada una de las orejas y vamos a meter cada uno de los extremos, sabiendo muy bien cuál estamos metiendo, a la cámara anterior y luego lo rescatamos con una pinza, puede ser con una cocodrilo, por cada uno de los Trocars. Entonces aquí sé cuál fue la que rescaté para que no se vayan a enredar las suturas. Y luego hago lo mismo en el otro lado y la rescato con los Trócares. Esta técnica es muy utilizada en México, donde tampoco tienen el Artisan. Creo, pues, yo también estuve en México
hasta donde estuvo en la vida de Artisan, pero creo que de pronto ya sí lo tiene. Se rescata entonces por el trocar y vamos a meter, tiene que quedar muy bien, tenemos que saber muy bien por qué lado estamos metiendo y dónde está la sutura. Y metemos el lentecito por incisión de 4.5 milímetros, dobladito, y ahora vamos a jalar las suturas para centrarlo. Se quitan los trócares y vamos a anudarlo pues con suturas simples, muy bien coordinados los dos extremos para que quede muy bien centrada. Este Gore-Tex es 7 ceros y es muy fácil de maniobrar, pues a comparación del problema 9 ceros o 10 ceros, que es un poquito difícil, y siempre lo entierran en las fleras. Entonces es una buena técnica, es que tener pues el lente Acreos, que es una opción, que tener en cuenta que este lente es hidrofílico, puede tener opacidades, se han reportado opacidades del lente hidrofílico con gas, cuando pone gas. Lo ideal es no hacer intercambio, dejarlo en líquido. Y la sutura Gore-Tex, que es muy buena opción y se está usando mucho en el mundo. Vamos a ver otras técnicas también con Gore-Tex. Esta es la técnica de los bolsillos de Hoffman, modificada por la doctora Shi, que es de Singapur, que se hacen dos bolsillos con un crescent pequeño y a través de estos bolsillos, en la parte de atrás, vamos a meter el Gore-Tex para tener 4 puntos de fijación. Rescatamos la sutura Gore-Tex con una aguja 27 y vamos a rescatarla ahí y vamos a partir. Entonces, lo que hace ella es que tiene un lente de 3 piezas y hace una sutura especial que se llama round turn and 2/2 hitch knot, en el cual da dos vueltas, da una vuelta, perdón, alrededor de la óptica y luego dos vueltas o anudadas simples en cada uno de los extremos. Completa eso para que no se deslice la sutura con un coating. Aquí muestra cómo hace la sutura. Entonces, da dos vueltas y luego hace dos simples. Ahí anuda y luego hace los dos simples. Esta sutura Gore-Tex realmente sí es mucho más fácil de maniobrar y luego le completa pues con el coating para que quede bien fijada. Luego ala de cada uno de los extremos y lo que va a hacer es Buenos días. el rescate con un ganchito y va a hacer unos nudos simples. Corta y lo mete las suturas por el bolsillo de Hoffman, que es una modificación a esta técnica de Hoffman que también es utilizada. Ahí vimos que lo que metía el lente es por una incisión grande, pero también lo puede hacer incluso a través del inyector. Primero saca el óptica inferior y con el inyector, una vez ya fijada al lente y al óptica a un lado, deja la óptica trasera para fijarla después y puede ahorrarse una incisión pues grande, que es una técnica buena porque la pigmentación que genera es menos, los bolsillos esclerales pues disminuyen la posibilidad de que haya extrusión de las suturas y queda muy bien fijado. Ya vamos entonces con las técnicas libres de suturas. Esto es lo que más está en boga en este momento. Vamos a empezar con la técnica de Agarwal, o la cual utiliza pegamento tisular. Agarwal, la verdad, pues el doctor Agarwal es un pionero en estas técnicas y tiene
o menos de seguimiento en estos pacientes con buenos resultados. Él utiliza este instrumento para hacer los flaps, que uno lo puede hacer 2.5 por 2.5, 180 grados enfrentados, siempre tener una infusión, ya sea posterior o anterior, y va a entrar con una aguja 22 a 0.75 del limbo para ahí meter los instrumentos y poder hacer una vitrectomía a través de esta esclerotomía 22. Luego, ya sea por túnel escleral o por una herida en córnea, va a hacer la incisión principal y él con el lente de 3 piezas, primero saca el áptica y la rescata con una cocodrilo apenas está saliendo por la esclerotomía, pues en este lado de la izquierda, y la saca. Luego hace lo mismo. Él utiliza esta técnica de handshake, que es pasarse como de una pinza a otra el áptica y la rescata por el otro lado. Y ahí ya están los dos ápticas afuera. Entonces ahora lo que él hizo fue una modificación que se llama los bolsillos de Chariot. Estos bolsillos los hace con aguja 26. Esto Chariot es uno que había inventado una técnica. Él le agregó los bolsillos, pues él agregó estos bolsillos, pero agregó el pegamento tisular para evitar pues tener que suturar. El pegamento realiza afronta pues la conjuntiva y queda pues libre de suturas del paciente. Es una técnica la anterior es una técnica muy relativamente acogida en el mundo y muchos es la técnica de elección, pues cuando no tiene el Artisan o es la técnica de elección en los nuevos pacientes. En el 2017 entonces vino este japonés que es Shin Yamane y revolucionó pues como la utilización de las técnicas sin suturas. Y publicó en este paper en de Ophthalmology la técnica de doble aguja. Él reportó acá 97 casos con resultados relativamente buenos, con complicaciones en muy bajito porcentaje, y tuvo gran acogida por su facilidad y por su tiempo quirúrgico. Yo entonces empecé a intentar hacerla. Uno de mis primeros casos es un paciente que tenía un lente subluxado de 3 piezas, entonces yo quería utilizar ese lente de 3 piezas, pero lo iba a fijar a esclera. Entonces primero rescaté el lente, había medido 2 por 2, o sea, se hacen una L y una L invertida, 180 grados de distancia, hay que ser muy exacto. El túnel con la aguja 27, la técnica original está escrita con una aguja 30 de paredes delgadas, pero esta no se consigue acá, entonces se puede hacer con una aguja 27. Y en este caso utilicé un lente, pues el lente MA, que es el que tenía. Nos ayudamos de la aguja para poder rescatar el lente. Con una cocodrilo vamos a meter la áptica delantera en la aguja 27. Esto no es tan fácil. Más o menos se requiere una curva de unos 10 pacientes para poder cogerle el tiro a las agujitas y poder meter la áptica en la aguja. Antes, pues, eran mis primeros casos, entonces metía mucho la áptica, pero ya me di cuenta que no es necesario meterla tanto, solo metiendo un poquito queda fija. Y luego entonces exteriorizo las agujas, puede ser de a una, me gusta más sacarlas de a una, y acá entonces voy a hacer con un cautín portátil el flange, se llama, pues, o la brida, que es pues con el nuevo término, y hago lo mismo en el otro lado. Una vez ya tengo las bridas hechas, entonces las voy a enterrar
La clave de esta técnica es enterrarla muy bien, que quede intraescleral. Si no quedan intraesclerales, se destruyen, como vamos a ver ahorita. Es que quede muy bien intraescleral. Y ahí quedó, pues, bien. Esta es otra cirugía mía, la que quise utilizar. La técnica Yamane, debido a que el paciente había tenido un trauma, una herida corneal y no tenía iris en una región por el trauma. En este caso utilicé una modificación del doctor Kim, Brian Kim, que es meter la óptica trasera en la aguja primero, que es la más difícil. Entonces, hice una incisión inferior también, ahí rescaté la óptica inferior o delantera. Y ahora entonces voy a meter primero la óptica trasera, que es la más difícil. Entonces, como una técnica en la cual empiezo por lo más difícil primero. O sea, la primera vez también que la hacía y no he hecho más, yo solo tenía este video. Coge la óptica trasera, ya sabía pues que no hay que meterla toda, porque ahí uno daña las ópticas del MA60 no son tan resistentes como las del Sensor o las del CT Lucía 3 piezas. Aquí saqué mucho, entonces se me rotó mucho el lente, fue muy difícil volverlo a poner y ya pues rescato la otra óptica. Claro, aquí pues no sacar tanto la primera óptica para que no se tiltee tanto el lente, porque la verdad no fue pues, tan fácil volverlo a poner en su sitio. Y enterrar muy bien las ópticas. Este es el postoperatorio del paciente. Como les había dicho, tenía una herida corneal con ausencia de iris en la parte nasal, entonces decidí por esa técnica llamada. Y hay otra modificación muy acogida en Argentina, sobre todo pues, y en Latinoamérica, que es la modificación de Valvecchia. Valvecchia pues, es un cirujano de segmento anterior, pero él hace pues, de todo. ¿Y por qué? Él hizo esta modificación porque se han reportado casos de extrusión de las ópticas con endoftalmitis. Este es un caso pues, publicado, en el cual se extruyó la óptica del todo y le dio una endoftalmitis pues, severa. Entonces lo que él hizo fue modificarla y crear unos bolsillos para que el áptica vaya en los bolsillos esclerales. Este es un paciente pues, que describe en el video que tiene un Marfan, su luxación total de cristalino, hace unas peritomias pequeñas a 180 grados cada una, buen cauterio, 2 milímetros de limbo y utiliza pues un cuchillete de diamante que utiliza para los anillos. Este pues, la verdad, yo cada una vez intenté hacerlo, no me prestaron eso, se lo hice pues como a ojo. Yo le dije que debe tener 400 micras el bolsillo de profundidad para que quede bien enterradito. Y luego hacer el bolsillo de 2 milímetros de longitud, que se iba a meter la aguja de la misma técnica pues, de Yamane. La desliza como por el borde más posterior del bolsillo y pues él va a completar ahí la faco, la vitrectomía e inserta de una vez a la aguja el lente y el óptica y luego inserta el otro. No saca la primera óptica antes de insertar la otra aguja, que es lo que me pasó a mí en la cirugía ahorita. Es mejor dejarla insertadita y no sacarla del todo. Y ya después sacarla de una y esconde entonces en el bolsillito escleral para que no se extruya el óptica. Luego sutura.
Debido a que no es fácil esta técnica, la verdad, ya Mane la presentó como si fuera muy fácil, pero no es tan fácil. Esta es con unos trocars 27, marca 0 y 180 grados para que queden bien afrontados. El tractor Carrillo mexicana mide 2x2 de las L's invertidas que les decía, y va a meter el trocar 27. La clave es que quede muy bien tunelizado, en un túnel de 2 milímetros. No puede ir tocando a dónde va el trocar, la aguja. Pone el trocar 27 al lado y lado. Esta pues, me parece muy buena opción si tenemos disponible el trocar 27, y hay que tener cocodrilos 27 para poder meterlos. Un lente sensor. Las ápticas del sensor son más maleables que las del MA. Y entonces con la cocodrilo a un lado, cogiendo la aplicación de la cocodrilo dentro del trocar, va a rescatar el áptica. Y a medida va a el cocodrilo en un lado, luego no se puede sacar mucho para que no nos dé dificultad con la otra áptica, lo mete un poquito y ahí sí va a ser lo mismo en el otro lado. Ahí acá mide incluso 2 milímetros que le quede la parte del flange de longitud, que esto no es tan preciso, pero uno lo puede hacer, medir 2 milímetros y que hasta ahí hace con el cautín. Entonces luego con una paracentesis meto y rescato la óptica con una cocodrilo, y con otra cocodrilo lo rescato al otro lado, teniendo pues cuidado de ir jalando la cocodrilo y quitar el troca, y ahí quedó. Y hago pues con el cautín. Es una buena técnica porque insertarlo en las agujas no es fácil. Algunos tips de esta técnica. Entonces, el doctor Brian King hizo unas modificaciones y dio algunos tips. Uno es saber en qué posición está la aguja para poderla meter bien. No puede estar recta. Tiene que estar el bisel de cara a la áptica. Y él muestra en este video, pues en un web lab, cómo es difícil, si el bisel me está mirando a mí, pues si está mirando para abajo, cómo es de difícil meter el áptica. En realidad debe estar de cara a la áptica para poder meterlo. Y un tip pues, que he encontrado, que las agujas 27 pues no es tan fácil de meter, es no meter tanto el áptica, porque es que se daña. Es solo meter un poco, que ya veamos que está metida dentro de la aguja, y ahí sí sacarlo. No es tan necesario, porque se pueden doblar y se pueden quebrar, que ya me pasó. Entonces, la técnica no es tan fácil como lo ve al principio, incluso ya en estas agujas para que quede bien sentada, que ese es otro problema que tiene esta técnica, que es el tilt de los lentes. Con la aguja, la técnica de Ford Canabrava, que es un brasileño, la escribió con lentes, esta es la que es un lente rígido, y se basó en el principio de Yamano. En este caso utiliza un problema de 5 ceros, pero él ya dice que utiliza 6 ceros porque es menos que ya a 2 milímetros. Entonces con una aguja de 6 entra y mete el problema, en este caso 5 ceros, pero ya se prefiere un 6 ceros, rescata el problema con la aguja y mira bien dónde quedó
luego hace lo mismo al otro lado, 2 milímetros del limbo, y rescata entonces la sutura. Ahí van entonces los dos extremos donde va a estar el lente, y utiliza en este caso un lente pues, similar al 60 que tiene los ojales, y va a hacer el cauterio en el prolene, o sea, basado en la técnica Yamane, video este. Y este va a ser la primera brida donde va a ir eh, eh, pegadito la sutura al lente, y ahí están los dos primeros, pues, las dos primeras bridas, ¿cierto? Luego mete el lente, este lente pues es rígido, entonces requiere una incisión grande, y va a hacer, aquí pues, está, la clave de hacer un buen túnel es no pelear con el iris, es decir, algo muy claro. Entonces acá lo centra, y una vez donde lo tiene centrado va a fijar la sutura con una cocodrilo corta, y hace entonces la tercera brida con el cautín, y la cuarta brida entonces sería en el otro lado, y los entierra muy bien en la esclera. Eso es clave para que no se extruya. Si no está bien entrada en la esclera, se extruyen, erosión en la conjuntiva y se puede infectar el paciente. Que es al principio tampoco estaba tan claro, pero ya se sabe pues el riesgo de endostamia. Aquí está el postoperatorio. Y la otra es esta misma técnica, pero con un lente acros plegable, en la cual va a utilizar un inyector y va a fijar el prolene. En este caso ese es un 6 ceros. Este es otro cirujano, pues, pero es la técnica de Canabrava. Va a fijarlo en las orejas formando una U, y lo saca por el inyector, solo en una parte. Pone bien el lente en el cartucho, mide la misma técnica de 2 milímetros del limbo, pero la idea es que, como tiene 4 puntos de fijación, estén a 4 centímetros, 4 milímetros separados cada punto de fijación. Entonces mide 2 y 2. Utilizo una aguja 30 en este caso para rescatar el prolene, que está previamente, pues ya está pegado en el lente que está en el inyector. Rescata el prolene y hace el túnelcito con la aguja 30. Y ahora mete el prolene en la aguja 30. Esa técnica de Canabrava pues se usa incluso para segmentos suturables de tensión capsular, los segmentos de AMED, y se ha visto que esto también tiene unos resultados cuando uno tiene algo de saco y quiere fijar el segmento. Entonces luego con la aguja 30 se va a meter por debajo del iris y a través de la orejita del lente. Ahí se metió. Y luego entonces ya pongo el otro extremo del prolene. Hago lo mismo. Y aquí voy a meter el otro prolene para formar como una U que atrape las orejitas del lente. Y paso la aguja a través de esta óptica y rescato el prolene. Entonces ahí tienen los 4 puntos de fijación. Luego lo que va a hacer es con el cautín forma las bridas, se entra muy bien, hace primero un lado, el extremo un lado, jala el otro, y luego corta y lo centra
uno los entra bien cortando pedazos de, ya sea de áptica o aquí del problema. Yo no voy a Y ir ahí en queda bus, muy bien fijado. voy a ir en el carro. Yo me voy a ir en Para bus concluir entonces, a las 9, que alcance a llegar acá. eh, Ya yo cojo el carro, pero para que la lleven antes a las 8 de la no existen estudios que tengan suficiente validez para recomendar una técnica sobre otra. Definitivamente esto es elegir bien el paciente, cada paciente es particular, tiene sus comorbilidades, su edad, el estado de la córnea, el estado del iris, y de acuerdo a eso vamos a escoger la técnica. Y lo principal es la confianza del cirujano con la técnica. La mejor técnica es la que el cirujano maneja. Esas técnicas nuevas pues tienen su curva, más o menos unos 10 pacientes, y que requiere seguimiento a largo plazo. La verdad todavía no tenemos largo plazo, llevamos 5 años más o menos con estas técnicas nuevas de las bridas. Agarwal sí tiene más de 10 años con estas técnicas. Y sin duda alguna recomiendo siempre a pacientes hacerle una vitrectomía amplia, una vitrectomía posterior de elección, ya sea previa, si son cirujanos de segmento anterior y quieren hacer estas técnicas que ya sean paciente vitrectomizado, o si son cirujanos de retina que lo hacen, siempre acompañarse de una cirugía completa, una vitrectomía completa en estos casos. No es de elección empezar y hacer el primer caso con una complicación de cirugía de catarata. O sea, es difícil, el estrés del momento, de los instrumentos y todo eso. Mejor hacerlo en un segundo tiempo. Si ya tiene experiencia, pues se puede hacer al mismo tiempo. Y es una arma más para uno resolver una deficiencia capsular total en una cirugía complicada de catarata. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Me parece muy interesante la parte de todas estas técnicas quirúrgicas, sobre todo que cada día hay nuevas técnicas y nuevas ideas que van naciendo basadas en las anteriores. También es muy importante en este tema no solamente la técnica como tal, sino las complicaciones y el tiempo quirúrgico, sobre todo que cuando se hace este tipo de técnicas, el endotelio corneal puede sufrir. Entonces es muy importante también dejar el mensaje de que lo más importante de la técnica, además de dominarla, es vigilar no lesionar ciertas otras estructuras, porque puede complicar la cirugía. Y también el seguimiento a muchos años. Casi nunca en los primeros 5 o 6 años se ve alguna complicación con la sutura, sino ya a los 10 años cuando se ha ido dañando y se ha ido hidrolizando la sutura. Me parece muy interesante todo esto y me llama mucho la atención, sobre todo lo que habla la revisión de la Academia Americana de Oftalmología. No, muchísimas gracias, me parece muy interesante. ¿Alguna pregunta adicional? Carlos, adelante. Juan, excelente conferencia, hombre. Qué buena revisión hiciste y sobre todo con los videos se hace muy práctico. Solo dos cositas. Uno es, yo utilizaba mucho la la técnica de sutura de 4 pasos y me parece que funciona muy bien. La verdad que yo tengo es que va a pasar a largo plazo, porque obviamente, como decía, no tiene esa sutura de contramar. Pero la técnica se basa pues en un zipster modificado y funciona muy bien, como decías, para iris. Yo con eso trabajo bastante iris y realmente se hace muy, muy sencilla. Lo segundo es que ustedes son cirujanos de retina y nos llevan mucha ventaja en la maniobrabilidad dentro del ojo. Yo sí prefiero, si hay con qué trabajar, un artesano invertido. Me parece que para nosotros es más fácil, como decía Juan, con una buena vitrectomía, con un ojo tranquilo, hacer un artesano invertido. Ya Manny lo ha hecho, pero me parece, es complejo. Pero creo que si uno puede, a un arte invertido te saca en 2 segunditos de una cirugía de estas. Exacto. No, Sí, aquí Giovanni la parte, lo muestra muy fácil, pues yo la verdad la primera vez que vi el video dije, güey, puedo hacerlo, y uno sufre, que quebrado paticas, que cambiar el lente, y pues uno ya son por ahí 10 casos que tiene que hacer bien para cogerles la curva.
Ahí viene una cosa, Juan, que tenemos la oportunidad también en la clínica para quienes no lo han aprovechado y no saben, y es que obviamente eso es más con las universidades, pero tenemos allí, es que podemos hacer cirugía experimental. Yo creo que cuando uno está empezando a hacer alguna técnica nueva, que bueno, poder hacer un wet lab previo para, al menos no es igual en un ojo de cerdo, por ejemplo, pero al menos como tener familiarizados los pasos que se tienen que hacer, los movimientos, porque de entrada meterse en el paciente, como decías, hay que ponerse un poquito de timolol sublingual porque siempre se altera uno un poquito en esa cirugía, sobre todo que es un ojo ya complicado. Y Javier tocó un punto que es radicalmente importante y es, lo primero es no hacer más daño. Ya un paciente que está bien tocado y que uno moviéndose dentro de la cámara anterior dañe el endotelio, creo que le generaría otra complicación más. Hay que tratar de evitar eso al máximo. Bueno, en el chat muchas felicitaciones por parte de todos los, pues, de muchos asistentes a la conferencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Me pareció súper interesante la charla, las técnicas están súper buenas. Y cada día irán saliendo más. Yo pienso que las técnicas se van desarrollando dependiendo de lo que se le va ideando a cada uno de nosotros y se van uniendo. Se coge ingredientes de cada una de las técnicas y se va creando una nueva y así va evolucionando el conocimiento a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y muchísimas gracias a ti por tu colaboración. Fue una excelente charla, los videos estuvieron muy interesantes. Muchas gracias. Ahí les dejaron la parte, el código QR para evaluación de la conferencia y muchas gracias a ECOS por todo este ciclo de retina. Siempre es muy agradable tenerlos a todos acá. A ustedes, doctores, al doctor Buendía por ser nuestro anfitrión hoy, al doctor Juan Carlos Mejía por darnos de nuevo su conocimiento y por supuesto que sabemos que podemos contar con él para siguientes ediciones. Los invitamos a calificar nuestra conferencia a través del código QR que está en pantalla y por supuesto agradecemos su presencia el día de hoy. Para el próximo jueves 5 de mayo también los invitamos a la conferencia con el ciclo que comienza ya en el mes de mayo de neurooftalmología. Tendremos al doctor Andrés Castaño en un tema con pérdida visual transitoria. Así que quedan invitados desde ahora. Muchas gracias a todos y un buen día.